tú sabes que la municipalidad de Pudahuel está llena de leyendas y empecé a investigar. Porque me enteré, me contaron. Empecé a investigar, abriste 2 páginas. ¿En serio? No. ¿Investigaste? Investigué, conversé con gente que vive en Pudahuel. ¿Saliste a terreno? Salí a terreno. Ya. No, la verdad me tocó. Tenía que ir a hacer una visita a unos colegios. ¿Ya? ¿Cachai? A ver a unos profesores de Pudahuel. Y aproveché de darme unas vueltas por los lugares que me dijeron. ¿Quién te dijo? Entre algunas personas, la Fabi, la niña que cuida a Ricardo. ¿Ya? ¿Cachai? ¿No Por ejemplo, me escuchas? contaron la historia del culebrón. ¿Ya? Me contaron la historia del quemado. ¿Ya? Me contaron la historia de la Quintrala. Pero la Quintrala es más vieja que la Quintrala, po. Bueno, pero por ejemplo son 3 historias. ¿Ya? Pero muchas cosas suceden en los alrededores del edificio municipal de Pudahuel, Ya. donde está el señor Johnny Carrasco como alcalde. Johnny Carrasco, ¿eh? ¿Lo religieron a Johnny Carrasco? Sí, po, eterno, lleva como 20 años ya como alcalde. Buena onda Johnny Carrasco, me cae bien. Sí. Ya. ¿Y? Bueno, por ejemplo, ¿Ya? te voy a contar primero la historia de la Quintrala. ¿Ya? Tú sabes que al lado de la municipalidad de Pudahuel hay un árbol, ¡Ah! hay un sauce. ¿Qué querés que me sorprenda, weón? No, po. Al hay- lado hay una piedra. ¡Oh! no, pero te estoy hablando en serio. ¿No Hay estás un, usted también, weón? hay un sauce quemado, ¿Ya? pero es un sauce partido por la mitad. Hablando partido por la mitad. No, pues aleta. ¿Cómo está tu prima, weón? No te voy a responder porque después se enojan Allá. y me acusan con mi abuela. Bueno, la cuestión es que en este árbol, la leyenda cuenta que cuando los esclavos de la Quintrala se portaban mal, Ya. ella los colgaba de este árbol, ¿Tan antiguo el árbol? sí, pues, y los azotaba Chuta, ¿con qué? con látigo, po, o con varillazos, no sé, ¿cachai? Allá. Y la cuestión es que y los dejaba días y días en ese lugar. Ya. Hasta que un día la Quintrala se ensañó con uno de sus hombres Ya. y le quitó la vida. ¿Cómo? ¿No se la devolvió? Lo mató en ese árbol. No te creo. A puro latigazo hizo que el hombre muriera, el esclavo, por traición. A los 2 días de tanto latigazo y de la muerte de este hombre, Ya. el cielo se nubló Ya. y un rayo Ya. cayó sobre el árbol partiéndolo en 2, pero solo hasta la mitad y dejándolo quemado. Hablando hasta la mitad. Sin embargo, y pese a todo, este árbol aún resiste Todavía no muere, ¿eh? y todavía no muere y jamás ha sido sacado de su lugar. Y córtenlo, po, weón. No, porque dicen que hay temor de cortarlo, ¿Por qué? porque dicen que tiene una maldición adentro. Hablando con la maldición adentro. ¿Qué es de tu hermana, weón? No. Es que me acuerdo de gente, porque siempre hay algunas palabras que nosotros nos acordamos de alguna gente, ya. Bueno, otra historia que sucede en la iglesia de Pudahuel. ¿Hasta ahí llegó la historia? Bueno, te estoy contando hechos paranormales que suceden en Pudahuel. Eso no es un hecho paranormal, eso es Es una historia. Una leyenda. Bueno, pero el árbol todavía O está. un mito. Eso es una leyenda. Eso es una leyenda. ¿Ya? Bueno, Porque está documentado. exactamente, está completamente documentado. Ya. Bueno, otro suceso es el del culebrón. ¿Cuál? Yo sabía que quería ir por este lado, pero No, ¿cuál? Por eso estoy diciendo. el culebrón. Porque a las teleseries les dicen culebrón. Claro. Bueno, hay 3 historias en torno al culebrón. Guatón, ponte una canción de ahí, run, cada 2 segundos, weón. Bueno, muchos A ver, Guatón, mira. ¿Qué culebrón? Brum. Viste que estáis lento, pues, weón. Ya, apágalo. ¿Qué culebrón? Ahí sí, pues. Mira, gordo, atento. ¿Un árbol? ¡Un sauce! ¡Lo partió un rayo! ¡Tu hermana! ¿Ya ahí? Bueno, mira, uno puede unir. Viernes paranormales.
yo traté y conversé con una persona y ¿Ya? me contó, uniendo las tres historias que ¿Cómo? existen, los tres mitos que existen sobre el culebrón y esta iglesia. ¿Ya? Porque esto es un mito. ¿Ya? Bueno, cuentan que un hombre que vivía hace muchos años atrás, ¿Cuánto? 150 años atrás, por lo menos, no, sí, de verdad, ¿Ya? vivía y hizo un pacto con el diablo. Hablando del diablo, ¿cómo está tu señora, guatón? Entonces, para salvarse de entregarle el alma al diablo, ¿Ya? este hombre construyó una iglesia. ¿Ya? Que es la iglesia que se encuentra ubicada a un costado de la municipalidad de Pudahuel. Oye, pero hicieron todo ahí mismo, güey. Claro. Y esta iglesia tenía como una especie de cúpula de cristal. ¿Y a dónde que- está ahora? Ahí mismo, pues, ¿cachai? Que dicen que cuando la luna llena le pega de frente, ¿Ya? aparece el culebrón. ¿Ya? ¿Cachai? Que salía y se posaba sobre la cúpula. El culebrón. Oye, ¿y por qué? ¿Pero qué es lo que el culebrón es un ave? No, pues como ¿Es una... un pájaro? No. ¿Es un avión? No. ¿Es Superman? ¿Quién es, po, weón? Es una culebra, po. Ah, ¿Cachai? Pero con cara o con rostro de ser humano. ya. Bueno, la iglesia es tanto así que esta iglesia tiene varias particularidades. Como por ejemplo. Como por ejemplo, que comparte túneles subterráneos hasta el templo motivo de Maipú. ¿Tanto? O sea, una distancia ¿Cuál es considerable. el templo motivo de Maipú? Motivo de Maipú. Ah, ¿Cachai? ya. Bueno, hay algunos portones Ya. en la parte inferior o subterránea de la iglesia Hablando de portón inferior, ¿cómo? ¿Ya? donde ¿Y? cuidadores y jardineros del lugar que tienen acceso a la iglesia para limpiarla no pueden ingresar ni tampoco tienen llaves de estos portones. Tampoco, ¿ah? Que algunos dicen que eran por donde arrancaban ciertos personajes, principalmente en la época de la Reconquista. O sea, estamos hablando de 200 años atrás, Ya. no 130, 200 años atrás. ¿Cuál es la Reconquista? ¿Cuál es la diferencia entre la conquista y la Reconquista? A ver, existe. ¿Ya? Está el periodo de hasta 1810. ¿Descubrimiento? No, el descubrimiento, después viene la conquista, Ya. donde los españoles hacen del poder en Chile. ¿Ya? Luego viene el periodo donde el rey de España es invadido por Napoleón. ¿Ya? Y obviamente los chilenos toman el poder y hacen la primera junta de gobierno en 1810. ¿Ya? ¿Cachai? Luego viene la emancipación de los chilenos que dicen, si nosotros podemos estar aquí y hemos podido llevar el gobierno mientras el rey perdió el poder con Napoleón, ¿por qué no seguimos haciéndolo? ¿Cachai? Y ahí es donde empiezan a aparecer los Carrera, donde aparecen los Manuel Rodríguez y también un poco los O'Higgins. ¿Cachai? Bueno, y luego de esto viene la etapa de la Reconquista, Ya. donde los españoles nuevamente se hacen del poder hasta 1818, que tiene su etapa culmine en el desastre de Rancagua, ¿Ya? por ejemplo, donde se toman realmente el poder y los chilenos salen arrancando hacia Argentina, donde se crea el Ejército Libertador, San Martín en la cabeza. San Martín a la cabeza, donde vienen y en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, Se dieron el abrazo. se dan el abrazo, que dicen que el abrazo es medio chantilly, porque dicen como que San Martín no pescaba mucho a O'Higgins, la verdad. Como que no eran como pares, sino que San Martín estaba a otro nivel. Ya. ¿Cachai? Eso es. Oye, Bueno, ya, te hice una simple pregunta y te explayaste mucho rato. Vamos a la música. pucha, pero es que la historia está buena, pues, Saleta. Bueno, pues después la música. Ya. ¿Qué vamos a escuchar? The President of USA, Chu. ¿Ya? pero con un cover de una canción espectacular. Que fue la primera que tocamos cuando partió ese programa llamado Café Virtual en Radio Horizonte. ¿Ya? Pero este es un cover de Video Kill the Radio Star. Ok. Ya, sigue con tu historia de los viernes paranormales. Bueno, hay otra historia que dice que... ¿Pero cómo no terminaste la historia, weón? Te estoy hablando de las historias de esta iglesia, Ya, ¿cachai? De la iglesia de Pudahuel. ya. Bueno, si tú subes por atrás de esta iglesia de la municipalidad de Pudahuel, Hablando de por atrás. ¿cachai?
subes unos escalones y hay 2 bancas. Y estas 2 bancas tienen como forma de ataúd, la verdad. ¿Ya? Que dicen que son estilo colonial y que según lo que se dicen son ataúdes de piedra en la cual se albergan restos desde la época de la Reconquista y donde se abrieron en el año 1974 y se depositaron restos de detenidos desaparecidos. No te creo. A eso, bueno, la historia de estas bancas comenta que habían 2 cuidadores que para un 18 de septiembre de hace 15 años atrás Ya. estaban cuidando y querían celebrar el 18 de septiembre trabajando y se pusieron a chupar, Ya. a tomar. ¿Cachai? Y empezaron a contarse entre ellos los mitos y leyendas sobre esta iglesia. Entonces, se empezaron a burlar y se les quebró una botella de vino sobre este ataúd. Ya. ¿Sí? Dicen que la tierra hizo un ruido muy extraño. ¿En serio? En serio. Y uno de ellos empezó a burlarse de estas leyendas aún más. Cuando terminó su turno, salió borracho, caminó por la calle San Pablo Ya. y a las 7 de la mañana fue atropellado, muriendo en el lugar. Pero lo que más llama la atención, que a la semana siguiente, en la misma esquina, frente a esta iglesia, Ya. el otro sujeto murió de forma extraña, de un paro cardíaco. Eso no es extraño, pues, weón. ¿Cómo Sí. va a ser extraño si es un paro cardíaco? Un tipo de 32 años que muere de un paro cardíaco y que era completamente sano. Sí, pues, weón. ¿Por qué no? Bueno, pero ¿Qué es lo extraño? Pero te estoy contando sígueme el juego. ¿Cómo sigue el juego? Si no estoy aquí para tener el gusto, pues estoy aquí para fiscalizar. Vos no cacháis que Yo soy como el concejal de este programa. Vos no cacháis que Salfate, weón, cuando cuenta algo en Así Somos, todo le dice ¡oh! Haz lo mismo. ¿Y cómo está ahora Salfate? Pero la historia más espeluznante Es espeluznante, ¿eh? es de una casa que está al frente de esta iglesia. Ya. Corría el año 1960 y un joven hombre llamado Carlos, de 19 años, contrae matrimonio con Margarita, 19 años. 19 años. De este matrimonio nacen 3 hijos, en solo un lapso de 6 años. Ya. 2 mujeres y un varón. Un varón. Exacto. O un niñito hombre, como dicen algunos. Ya. Lamentablemente, Carlos se casó tan joven y con su primera mujer que cuando cumplió 25 años encontró un amante. Esta amante, la leyenda dice que no era de los trigos muy limpios, Ya. que era una mujer que siempre estuvo enamorada de él desde los 15 años, que sufrió mucho cuando Carlos dejó embarazada a su polola, Ah. ¿cachai? Y que le hizo un maleficio. Ya. Pero tú ya más moderno, ya, por 1960. Claro, estamos hablando. Bueno, fue tanto que esta mujer le hizo un maleficio que nadie entendía por qué, pero este hombre estaba con ella. Pese a que su mujer era mucho más guapa, tenía mucho más educación y era una muy buena mujer que se preocupaba y lo cuidaba. A lo mejor no había química. Algo pasaba, pero este hombre siempre recaía con esa mujer. Ya. ¿Y la mujer sabía? Y la mujer sabía. Ya. Tanto así que un día lo echó de la casa. Pasaron 10 años y este hombre peleó con la amante, con la cual salió de vivir, Ya. y decidió volver a su casa, Después de 10 años. después de 10 años. Y la mujer que aún seguía enamorada de él, lo recibió. Sin embargo, esta mujer que era la amante apareció un día en la casa, Ya. vociferando Vociferando. y haciendo maldiciones, diciendo maldiciones. Ya. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué maldición? Las van a pagar, se van a ir al infierno, ¿Se va al infierno? el diablo se los va a llevar, Chútame. recen y encarguen sus almas a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes pruebas de eso? Tengo la historia, los personajes. Ah, ya. Todas las ¿Está mañanas. documentado eso? Sí, pues. Todas las mañanas, cuando esta mujer, la dueña de casa, salía a barrer, se encontraba en la puerta de su casa
con una mancha. Con una mancha como de orina, ¿De orina? como de agua, con olor a orina. Y además, Orina, po, weón. claro, y además como con ¿Y se dice orina? o pipí. Ya. Y además como con espuma. ¿Pero cómo? Era una mancha muy extraña. Que he tomado quick, weón. Claro, una cosa por el estilo. Ya. Tanto así Tanto así, que ella rápidamente iba, agarraba la manguera y manguereaba la zona de la casa donde estaba en su muralla esta mancha. Ya. Y esto se repitió por meses. Hasta que un día uno de sus hijos se enfermó. El hijo hombre enfermó. ¿Y fue médico? No. Fue al doctor. Ya, pues. No al ¿Qué acabo médico, de decir? al doctor. No, pues es médico. Bueno, Doctor puede ser cualquiera. sí, un grado académico. Y no le podían encontrar enfermedad alguna. No, Este hombre fue donde esta mujer y habló con ella, Con la... con la ex amante. La ex amante. Y le dijo, si vuelves a mí, tu hijo va a sanar. Ya. Este tipo volvió. Y su hijo, a los 2 meses, sin explicación, no tuvo más enfermedad ni síntomas alguno de enfermedad. No te puedo creer. Pero lo peor de todo Ya. vino 2 años después, que te lo voy a contar al regreso de la pausa. Porque esta historia, Zabaleta, salió en los noticieros. 60 minutos. De la época. Tele 13. En RTU Televisión. Ya. Canal de la Universidad de Chile. En ese entonces. Que era y UCB también vino a Santiago a grabar lo que sucedió. Después de la pausa, te lo cuento. Pausa, ya volvemos. Vamos a continuar con la historia de Carlos Piratini, de esta historia de la comuna de Pudahuel, La historia es muy conocida. que tiene documentos que prueban la Exacto. veracidad de esta historia. Exacto. Bueno, pasaron un par de años y este hombre tuvo que sacrificarse y estar con esta mujer. Pero un día decidió no más. ¿Ya? Y dijo, no más. Listo. Y decidió romper definitivamente con esta mujer. ¿Ya? Volvió a donde su mujer y ¿De su nuevo familia. lo recibieron? Y lo recibieron. Cosa que sucedía mucho en la década del 70, principio de los 80. Qué suerte, güey. Un día, en la noche, sintieron ruidos. ¿Qué tipo de ruido? Ruidos en el patio de la casa. Ya. Y no vieron a nadie. Los perros ladraban Los gatos maullaban, y miraron y nada. los ratones roían. Y nada. 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 ¿Ya? Poco a poco, después de esto, el hombre enfermó. ¿Ya? Enfermó y poco a poco se fue un poco deteriorando su salud. ¿Ya? Poco a ¿Cachai? poco. Sí, se deterioró su salud y dejó de trabajar. ¿Ya? Por ende, sus hijos lo mantenían. Ya. Mantenían la casa. Es más, la Pero- hija mayor... Pero poco a poco. Sí, poco a poco. Ya. La hija mayor se casó y se fue con su marido a vivir a esa casa. También. Sí, pues porque querían ayudar, ¿cachai? O sea, Ya. la hija ya tenía 22 años y se había casado. ¿Ya? Estamos hablando ya del año 1982. Ah. Un día decidieron plantar un pequeño huerto en el patio. ¿Ya? Empiezan a arar la tierra. ¿Ya? Arar la tierra. Arar la tierra, po. ¿Ya? Y entre los hoyitos que hacían, Los hoyitos, ¿cómo están? ¿Están haciendo hoyo o están arando? arando y hacían para plantar las semillas, ¿Ya? aparece un trapito. Un trapito. Claro, como un trapito. ¿Ya? Escarban un poco más ¿Ya? y aparece un muñeco. Un muñeco. Un muñeco con un alfiler enterrado en la zona lumbar, como en la médula. En la médula, weón. El muñeco tenía médula. No, pero como si lo asociara ahí a un ser humano. Y en una de las manos del muñeco, ¿Ya? una cinta. Una cinta negra. ¿Ya? Yo creo que eso es vudú. Claro, una especie de vudú. ¿Ya? Está interesante esta historia. Se asustaron ¿Quién? la familia ¿Ya?
lo limpiaron ¿A quién? al mono, que estaba todo con tierra, ¿Cómo? porque estaba enterrado. po, ¿Tenía el ¿cachai? mono cochino? Sí, pues. Cruzaron la calle ¿Ya? y se lo llevaron al cura de turno. ¿Qué cura? Al de la iglesia que te hablé en el primer bloque. Ah, ya. Todo conectado, weón. Todo conectado, todo sí, triangulado. todo en la misma cuadra. Me muero, weón. El sacerdote tomó este mono ¿Ya? y dice, esto es magia negra. Chu. ¿Cachai? Esto es obra del mal. Obra del mal. Exacto. ¿Ya? Es una obra demoníaca. ¡Demoníaca, weón! A ese nivel. Madre, me muero. Dicen y cuentan que el sacerdote se arrodilló frente al altar Ah. Le dije un exorcismo raro, weón. lloró. ¿Ya? ¿Quién lloró, el mono? No, oró. Ah, yo pensé que el mono había No, llorado, weón. y oró, y oró, Ah, y oró, y oró. y oró ¿Ah, ya? por cerca de 20 minutos. Ya cortito, pues, weón. ¿Cachai? Luego se puso de ya. pie, Ya, tomó el mono ya. y le dice, destrúyanlo. ¿A quién? ¿Al Al sacerdote? mono, no, al mono. Ah, al mono, ya. ¿Cachai? Esta familia fue y en la puerta de su casa Ya, sacaron estos tarros como de Nescafé antiguos, de leche nido, grande, ya. pusieron el mono, ¿Pero existen eso ya? los de nido sí, Sí, pues. pero los de Nescafé esos que eran como de kilo no, po. De ¿Te kilo, acordás? Que existían en esa época. Ya. Echaron el mono, un poco de parafina, fuego. Ya. Y el mono empezó a arder. Y arder, y arder, y arder Ya. hasta consumirse por completo. La familia recobró en cierto grado la tranquilidad y la confianza. Sin embargo, en la noche de Navidad Ya. de 1982, Ya. Y no buscaron más monos, ¿ah? no, no, Ya. Con ese mono les bastaba. claro, pensaron que era eso Con un solamente. puro mono estamos listos, ¿ya? En la Navidad de 1982, en esa época, los fuegos artificiales se vendían en todas partes. Sí, pues me acuerdo. Yo compraba en todos lados. Sí. Un volador puesto en una botella desde el frontis de la iglesia ¿Ya? se elevó y no explotó, cayendo sobre el techo de la casa, Ya. provocando un gigantesco incendio. Fue el primer y el gran incendio de ese año, producto de Navidad, y por eso salió en todos los canales de televisión. La familia logró escapar. Sin embargo, una persona falleció. Carlos, el patriarca de la familia, el que había ido y venido, al que le habían hecho el vudú con este mono que lo terminaron quemando, ¿Ya? falleció completa y absolutamente calcinado al intentar o al rescatar definitivamente a su nieto. O sea, tuvo el mismo final que el mono. Tuvo exactamente el mismo final que el mono. Cuenta la historia que al día siguiente la familia fue cobijada en un albergue ¿Ya? de Pudahuel. Sin embargo, a las 6:30 de la mañana, cuando comenzaba a amanecer, una mujer fumaba un cigarro y una lata de cerveza mirando la casa desde la iglesia, desde los escalones de la iglesia ¿Ya? hasta hacia esa casa, ¿Ya? riendo y emanando gritos Emanando gritos. de alegría por la muerte de Carlos. La historia cuenta que esta mujer había sido la amante de este hombre. La noche de Año Nuevo, esta mujer sintió que cumplió su objetivo y en el frontis de la casa se suicidó, colgándose de una de las vigas de esta casa quemada. Ahí termina esta historia que triangula con todo lo que se habla de esta famosa iglesia ubicada en la comuna de Pudahuel, ¿Y qué es lo que hay en el- considerada qué es lo como que hay el en culebrón, Oye, con los túneles y con la antes- casa. ¿Y ahora qué hay construido ahí donde estaba esa casa? ¿Quieres ver? Ahora ¿Eh? hay un local comercial.
que dice, creo que hay una panadería. Venden viga. Venden mono. ¿Ya? Y la iglesia con el árbol partido por la mitad, que ahí está. ¿Hay Y foto de tengo, todo? sí, pues tengo, mira, Pero ese es el árbol. nada, po. Zabaleta, mira, el árbol está partido ahí, está todo Pero ese no quemado. es un sauce, po. ¿Qué? Pero si está quemado, pues, Zabaleta. Puta, es que las fotos Dijiste son que- chicas. Dijiste que era un sauce, po. Esas son las ramas del sauce porque están quemados. El sauce Ya. llega a una altura y las hojas se marchitan rápidamente. Ya. ¿Cachai? Se secan. El árbol está ahí. Ahí están los dos asientos que parecen tumbas, donde se rieron estos cuidadores. Ya. Y esta es la parte de atrás de la iglesia, donde dicen que por acá están los túneles que conectan hasta el templo votivo de Maipú. ¿Y hay registro de esos túneles? Están tapiados, están cerrados. Pues sería interesante que estuvieran esos túneles como, yo digo, como una cosa como para sacarle partido como Dicen que al se maneja turismo. todo en mucho secreto, como también los túneles que hay aquí en el pueblito en la iglesia de los dominicos, por donde decían que arrancaba Manuel Rodríguez. ¿Ya? Yo le pido a la gente que vive por ese lugar o que ha pasado por ese lugar, Que haga un hoyo en su casa y vea si hay un túnel abajo. no, pues que me documente un poco más, porque me pareció bastante interesante todo lo que sucede en la comuna del señor Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel. Oye, había un programa en el cable que era que estas ciudades subterráneas, ciudades hundidas, ciudades, ¿cómo se llama? Algo por el estilo. Que mostraban En el History. Claro, que mostraban las ciudades que hay escondidas bajo la ciudad. Sí, pues. Bien dicho. Porque en la antigüedad pasaron muchas cosas y mucha gente arrancaba de la guerra o de ciertas cosas por túneles. Bueno, ¿para qué está más decir Manuel Rodríguez? El guerrillero. Ya. Te ¿Te gusta invito, la música? te invito a escuchar una canción. Todo buena historia, me entretuvo.